Vamos a grabar la sesión, ya verán que se está grabando para darles la bienvenida formal y les comparto el escritorio para iniciar este panel. Bien, pues sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a este panel titulado Buenas Prácticas Docentes a Distancia, organizado por la Jefatura de Comunicación Oral y Escrita de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Como les había anunciado, el programa, pues lo están viendo. Ahorita les voy a presentar a nuestros generosos y estimados colegas que van a participar en dicho panel y sobre todo, pues reiterar el objetivo, ¿no? La intención es atender los desafíos y también las oportunidades que plantea ahora la virtualización de nuestra docencia. Sé que no ha sido fácil, hay varios retos, hemos ido adquiriendo nuevas competencias y la intención sobre todo es que compartamos entre todos buenas prácticas docentes. En el programa, bueno, un servidor va a iniciar con el título de Reinventando entornos virtuales de aprendizaje en la comunicación. Y después contaremos con la participación de nuestro profesor Eduardo Campos, quien abordará el tema cómo virtualizar nuestra docencia. Aquí aprovecho para presentar a Eduardo Campos. Él es egresado de comunicación por parte de la Universidad Panamericana y también de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en la industria editorial como redactor y corrector de estilo para el periódico El Universal y también en algunas revistas de investigación científica como Atención Familiar de la UNAM. Actualmente es consultor e instructor independiente de redacción y comunicación escrita y además colabora en el Ceneval como coordinador de asesores para la evaluación del examen del texto argumentativo para la acreditación del nivel de bachillerato. Como docente, aquí en la Escuela de Comunicación imparte varias asignaturas, entre ellas redacción, investigación, comunicación escrita y argumentación. Tratará, Eduardo, los casos de sus materias sobre este fenómeno de cómo enfrentar la virtualización de la docencia. Después tenemos al doctor Antonio Salgado. Él abordará el tema mitos y realidades del home office. Bienvenido, Antonio, muchas gracias. Antonio cuenta con un doctorado en Ciencias de la Computación y la Psicología Experimental por parte de la Universidad de Minnesota. Es también maestro en Derecho Electoral por la Universidad de Jalapa. Es socio en A. Salgado Media e Influencia Digital y Country Manager en Analytic y también es embajador del programa de HotSuite. Es fan de temas como psicología social y psicología evolutiva, comportamiento económico. Es también un apasionado de la música, bajista, saxofonista, aprendiz de mago y entusiasta del café. Participa en diferentes estrategias de comunicación desde el ámbito farmacéutico, automotriz, bancario, agrícola, del mundo del entretenimiento y particularmente en el entorno político. Antonio ha intervenido con sus estrategias en diferentes elecciones, tanto a nivel local como a nivel presidencial, tanto en el ámbito nacional como en la parte sudamericana. Algunos temas que imparte Antonio, particularmente psicología de marca, comunicación digital, relaciones públicas digitales, el tema de las analíticas, estrategia electoral digital, campañas políticas también digitales. Es decir, es un versado, es un buen colega y amigo sobre todo este tema de las innovaciones, los retos y desafíos que plantea la era digital. Y finalmente, para tener un buen cierre, contamos con la participación de Armando Alemán, quien él va a tocar el tema, la experiencia del CIE, del Centro de Innovación Educativa de la UP, fortalezas y oportunidades de la enseñanza en línea. Armando es licenciado en Pedagogía por la Universidad Panamericana, tiene experiencia en el área de composición y creación de contenido de apoyo pedagógico para profesores, así como en el área de investigación para la innovación educativa y la integridad académica. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales de educación superior y actualmente es coordinador de innovación educativa en el Centro de Innovación Educativa del UP, Campus México,
en donde escribe para los profesores de dicha universidad. Es editor también de la revista de Integridad Académica, una publicación semestral de divulgación. Y bueno, Armando trae una buena batería de recursos y estrategias que nos va a compartir. Y como les había comentado, esperemos tener un espacio de 30 minutos o quizás 20, 25 para conversar entre nosotros, para generar un diálogo rico que nos ayude a enfrentar estos desafíos que ahora nos plantea la virtualización de la docencia. Pues bien, ahora sí que siendo mano, pues aprovecho para avanzar con el título de mi trabajo, Reinventando entornos virtuales de aprendizaje en la comunicación. Tienen ahí mi cuenta en Twitter, nada más déjenme darle el acceso a Leticia nuevamente, Guillermo Saki. ¿Alguien conoce a Moisés Cielac? No. Ah, ok, perfecto, Antonio. Yo. Bienvenido. Sí, es mi socio. Es tu socio, bien, bienvenido Moisés. Y Digital Master. Sí, también. También, bienvenidos. Bueno, pues ya están los demás colegas que se han sumado. Bienvenidos a todos y damos inicio a nuestro panel con este título a cargo de un servidor y que ahora a mí me gustaría arrancar con este tema de los desafíos que se plantean actualmente en el entorno educativo. En una pasada reunión del World Economic Forum se planteaban este tema de las habilidades y cómo habían cambiado de 5 años, ¿no? De 2015 a 2020. Y lo que me gustaría destacar son especialmente pues estas habilidades de aprendizaje reflexivo, permanente, colaborativo, sin restricciones de tiempo y espacio, y que respondan a los desafíos que plantea la era digital y procure el bien común. Ese es un agregado mío. Creo que la educación tiene que tener esta misión y va muy de la mano además con la visión y la misión de la Universidad Panamericana. Verán que esto lo voy a ir rescatando, particularmente el tema de la reflexión y la colaboración permanente, pero también advertir que, pues actualmente, y ahí Armando no me dejará mentir, hay una gran cantidad de modelos de carácter interdisciplinarios, disruptivos para la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Toda la experiencia de Elon Musk con su gran iniciativa, ¿no? De tratar de ser muy disruptivo en los métodos y procesos de enseñanza con su universidad que tiene pues características muy particulares, pues es un tema de avance por ahí, ¿no? Pero también me gustaría fundamentar mi presentación atendiendo a Vygotsky. Sé que la mayoría de ustedes lo conocen, solamente ahí cito algunas líneas que me parecen muy interesantes y que voy a conectar más adelante, ¿no? El tema de la interacción social, como dice Vygotsky, es el motor del desarrollo y del aprendizaje. Y en verdad pongo acento, y por eso está subrayado en negritas, sobre el tema de interacción social. Y luego Castorina también añade que los efectos de la enseñanza dependen de las interacciones, nuevamente esta palabra, de los individuos con las situaciones empíricas de su entorno. Ahora, particularmente este entorno, sobre el tema de la epidemia, la contingencia, que no podemos salir, pues ahí realmente pues, la enseñanza enfrenta nuevos desafíos, ¿no? Y por otra parte, la cuestión de que los seres humanos tenemos la capacidad de transformar o adecuar el medio de acuerdo con nuestras necesidades. Esto me parece fundamental porque lo que apunto es a que podamos apropiarnos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, toda su batería de recursos para compartir conocimiento, para fortalecer la enseñanza, para que los alumnos se animen y tratar de enfrentar todos juntos pues este gran desafío que creo que vamos a salir fortalecidos. Y finalmente, como dice Vygotsky, cada individuo es responsable de su propio aprendizaje. Entonces, bueno, eso dejarlo muy claro. Sé que hay alumnos que se enganchan, que se conectan rápidamente con una iniciativa de un profesor y que a otros nos cuesta un poco más, ¿no? De alguna forma somos corresponsables todos de pues, generar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí les propongo, esto reitero, y aquí abro un paréntesis muy rápido, es una apuesta personal, no quiere decir que es la única ni la mejor, me ha adecuado a ella, me ha venido bien, y dependiendo cada quien de sus capacidades, de sus habilidades, de la naturaleza de su materia, pues verá qué tan provechoso no puede ser este nuevo planteamiento del conectivismo, ¿no? Donde se advierte que el aprendizaje es un proceso de creación y gestión de redes de nodos relevantes. Y estos nodos se pueden entender como personas, hablamos de alumnos, discentes, docentes, recursos y conocimientos interrelacionados. Estos recursos son este tipo de plataformas como las que tenemos ahora.
Y también dice que inicia cuando se sabe cómo, que esto es bien importante y creo que ahí como docentes con experiencia no nos van a contar cómo y en dónde conectar con información relevante. Creo que el gran reto ahora que se habla de la desinformación o la infodemia, como dice la OMS, es esta capacidad de curar, de identificar dónde está ese contenido relevante, confiable, ¿no? Pues ¿para qué? Para, y aquí le puse entre paréntesis, coproducir conocimiento. Es decir, animar a los alumnos, incentivarlos para que se sumen junto con los profesores a la generación de nuevo conocimiento. Ahí ya les plantearía algunos ejemplos, ¿no? Y por último, dice, las personas dejan de ser meros contenedores de información para convertirse en nodos activos de una red por donde circula y se distribuye el conocimiento. Creo que la visión que tienen estos dos autores es muy novedosa y además se relaciona bastante bien con las ventajas y posibilidades que brinda el entorno digital. Ahora, hablando ya un poco más a detalle, pues cómo hemos migrado de este concepto de redes, que a mí me interesa más no hablar de redes, sino de comunidades de aprendizaje. Finalmente, en un salón de clases se teje una red, ¿no? El profesor con sus alumnos y estos van interactuando. Esto fue un ejercicio que hice en mi seminario para determinar los tipos de lazos que mantenían algunos alumnos, cómo estaban conectados unos con otros, el por qué se conectaban y que al final de cuentas esta interacción generaba nuevos conocimientos, pero también desafíos, ¿no? El ejercicio lo repetí hace poco. Denme un segundo. Ahí voy a contestar algo en el chat. Ah, ok, es que salió Armando. Ok, Nayeli y Armando. Bienvenidos, Nayeli y Armando. Perdón, aquí regreso. Ahora sí que hay que también ser un poquito multitasking y cerrar. Porque, bueno, no me permite cerrar, pero no pasa nada. Regresando a este punto, dentro de un trabajo de investigación que emprendí y les comparto, identifiqué a través del uso del blog que hay alumnos que se dedican más a la creación de contenido. Y creo que eso es importante advertirlo en ciertas materias como la de periodismo televisivo o que son como muy prácticas. ¿Quiénes son estos alumnos que crean contenido? Este es un grafo muy simple, la verdad. Ya tiene tiempo que utilizaba una herramienta gratuita, pero lo interesante es ver cómo se conectaban y como advertirán, el vínculo o el enlace de mayor grosor es donde había una interacción más intensa. Pero también identifiqué a los que comparten contenido, que era un grupo mayor, como verán, y a los opinadores del grupo. Entonces, saber más o menos identificar también los perfiles de cada uno de estos participantes. ¿Alguien conoce a Terry? No. ¿No? No. No, entonces, bueno. Sí, es mi socia. Ah, perdón. Bienvenida. Gracias. Que tengo el micro apagado. Ah, ok. Bueno, ya está aquí Terry. Bienvenida. Entonces, el asunto es que también había que hablar de una migración de los entornos a los ecosistemas de aprendizaje. Seguramente, al igual que yo, muchos de ustedes pues, somos migrantes digitales, interactuamos en Hi-Fi, se acordarán de MySpace, de Flickr, que ahora está Instagram, TikTok, Snapchat, y en fin, hay un montón de estos ecosistemas, o más bien de estos entornos, perdón, que se pueden aliar, se pueden englobar en un ecosistema de aprendizaje, que es a lo que quiero llegar. Lo interesante es que creo que cada uno de nosotros, dependiendo de la naturaleza de su asignatura y de su interés por el uso de estos recursos, pues va advirtiendo que Twitter le servirá para información pues, más de carácter sincrónica, interacciones asincrónicas utilizo Face, si mi materia está más basada en cuestiones multimedia, pues tengo YouTube, como lo están haciendo algunos de ustedes y que ya nos contarán. Aquí la parte interesante es que cuando yo empecé a utilizar estas herramientas, construí una comunidad en línea a través de NIM, que era el seminario de comunidades virtuales, y que permitía tener foros, tableros de avisos, que los alumnos tuvieran sus propias páginas. Imaginen que el profesor tiene acceso a su propio Facebook, pero de una asignatura, ¿no? Y esto era un complemento de la asignatura. No quiere decir que la asignatura se llevara a cabo totalmente en línea, pero a partir de este ejercicio fue que identifiqué estos alumnos que colaboraban, que creaban, que opinaban, y me sirvió mucho para entender el aprendizaje en línea, ¿no? O no mucho, un poquito. Aquí lo que les propongo es una probadita. Voy a cerrar la presentación, porque lo que les quiero mostrar es cómo
desde mi punto de vista, que no es el único ni es el mejor, lo aclaro, uno puede ir generando su propio ecosistema de aprendizaje a través de los recursos que especialmente nos provee la universidad. No sé si continúan viendo mi pantalla, espero que sí. Este es Moodle. Sabemos que todos tenemos acceso a esta plataforma de e-learning, ¿no? Donde tenemos la capacidad de interactuar con nuestros jóvenes, compartirles contenidos, subir el programa de estudio, lecturas, actividades que tendrán que llevar a cabo y que tendrán que ir revisando. Y a través de Moodle, pues nos permite la organización bastante adecuada de nuestro curso, ¿no? También compartir enlaces. Ahí verán que hay un webinar, hay un documento colaborativo que hablaré de él más adelante, algunas de presentaciones que tengo y nos va ayudando en esta parte. Pero también, y aquí es una parte que he escuchado por parte de los colegas, que a veces es complicado mantener una interacción con todo el grupo. Lo que les estoy mostrando es un mensaje enviado desde Moodle que les llegue en directo a todos nuestros alumnos, ¿no? Entonces, como verán, aquí es el anuncio de que las calificaciones ya estaban publicadas, me llega a mí como profesor, les llega a ellos también, y ahí mantenemos una comunicación colectiva a través de Moodle, pero también vía el correo, pues puede ser algo más individual, ¿no? Pero regresando acá, verán que además se plantean exámenes en línea. Creo que Moodle es como el hub de nuestro ecosistema porque nos permite, por ejemplo, preparar actividades, ¿no? Lo que ven aquí es una presentación donde lo que hice fue animar un conversatorio en Twitter a partir de un video de Manuel Castells. Y esta la actividad en línea, la subí a Moodle y de Moodle migré a Twitter, ¿no? ¿Y qué hicieron en Twitter? Pues rescatar las ideas relevantes de Castell a partir del video y obligarlos a redactarlo en 280 caracteres. Para eso es importante mantener una etiqueta, que nos mencionen a nosotros como profesores, y lo que hice fue también animar que ellos interactuaran con los contenidos que sus propios compañeros publicaban y además que me mencionaran, ¿no? Aquí les puse parte del ejercicio que se llevó a cabo y me sorprendió porque el 95% de los alumnos interactuó. Verán que hay unos me gustas que ellos se dieron. Si abrimos aquí la parte de los comentarios, son los comentarios de los alumnos con otros alumnos y un poco la aclaración de mi parte, ¿no? Buen comentario, claro, o sea, es animar esa interacción. Son medios de carácter conversacional y lo que les decía, si tenemos creatividad, imaginación, podemos apropiarnos de este tipo de red sociodigital para generar una conversación, para generar interacción y sobre todo para que los alumnos se vayan conectando. Entonces, este es un ejemplo que les tenía y que lo hago regularmente y me funciona bastante bien, pero tiene este antecedente de una planeación previa, ¿no? O sea, sabemos qué queremos, hacia dónde queremos llegar y cómo podemos gestionar esta actividad. Y luego lo que hice, también contando acá desde Moodle, es que para el segundo parcial los animé a que expusieran a través de Zoom una serie de capítulos y les di las fechas a cada uno de ellos y verán que acá lo que hicieron, además de exponer, fue que se generaron preguntas que entre los alumnos y un servidor coordinaba, y espero que no me esté ganando el tiempo, ya me voy a apurar, pero el asunto es que, como verán, el equipo formulaba unas preguntas que los asistentes estaban obligados a responder. Es decir, los que estaban conectados, imaginen que fueran ustedes, mis alumnos, y yo estuviera exponiendo, formulé estas preguntas en Google Drive, y los alumnos, ¿qué hacían? Daban respuesta. ¿Quién estaba obligado a la primera retroalimentación? El equipo expositor. Y como verán, yo lo que hago es confirmar por ahí algunos comentarios, decir que están bien o que faltó añadir algo. Por ejemplo, no concuerdo con el comentario, pero fue animar esta interacción a partir de una exposición entre los expositores y los asistentes. Creo que esto puede sonar interesante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otra cuestión? Hasta ahí y regreso rápidamente a la presentación para no alargarme más y continuar, ¿no? Lo que les comparto es algunos hallazgos de este ecosistema. Primero, que facilita la generación, acceso, gestión y disponibilidad de contenido multimedia. ¿Por qué? Accedemos a un podcast, a un webinar, a un libro, o sea, a una infografía, incluso analizamos memes, o sea, ahí hay un abanico muy amplio para poder interactuar con ese contenido.
Fomenta escenarios conversacionales dinámicos, como el que les mostré en Twitter, pero también en foros que permite Moodle. Fortalece la interacción docente-alumno, pero sobre todo, colegas, alumno-alumno. Me di cuenta que hay alumnos que se sientan al rincón, en unas esquinas, y que pues parece ser que están como desconectados en la clase presencial, pero curiosamente y de manera amable se conectaban en las interacciones en línea, ¿no? Se hicieron amigos, fortalecieron los lazos, y creo que eso es interesante para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estimula el trabajo colaborativo, la promoción corresponsable del ambiente de aprendizaje. He de decirles que muchos de los contenidos yo no los elaboro, ¿eh? O sea, las presentaciones, las preguntas salen de ellos, un poco los empodero, los animo y los involucro en el desarrollo del contenido, ¿no? Y favorece el conocimiento de las nuevas tendencias en el área de estudio. Pero también aquí advierto algunos desafíos que les comparto. Evitar que el aprendizaje se diluya y se convierta en mera interacción. Entonces, no quiere decir que porque dieron tantos retweets o estuvieron participando, si no es una participación de calidad, pues realmente se diluye esa interacción, ¿no? El aprendizaje se pierde, se fractura. Hay que socializar el conocimiento no al docente. Esto es bien importante porque no somos profesores 24/7, ni estamos conectados los 365 días del año. O sea, hay que advertir esto, manejar bien nuestros tiempos, hacérselo saber a ellos. Estamos en Twitter, estamos en Moodle, nos vamos a Facebook, estamos en WhatsApp, pero no estamos disponibles todo el tiempo. Creo que es importante ahí establecer horarios, ¿no? Obviamente se requiere de tiempo extra para la gestión, esto que hemos platicado, demanda más tiempo de la clase presencial y hay un reconocimiento a los colegas de la asignatura que pues han hecho un gran esfuerzo, ¿no? Y sobre todo, convierte al docente en un mediador, en un promotor, yo le llamo dinamizador y gestor de una comunidad de conocimiento. Hacer del alumno una persona crítica, creador y responsable de su propio aprendizaje, como decía Vygotsky, y también no caer en un determinismo tecnológico. O sea, eso es importante y ahorita lo voy a aclarar. Este texto que viene de Lorenz Wiesman, un bloguero del New York Times, pues dice cómo construir una comunidad en línea. Y esto creo que nos compete como docentes. Estamos obligados, como dice, a ofrecer información de calidad, atender respuestas, dar consejos, brindar ayuda y comprensión. Tienes que saber lo que necesita tu comunidad. Creo que a nosotros nos queda muy claro qué necesitan nuestros alumnos del área de conocimiento, ¿no? De cada uno de nosotros. Y algunos tips y voy cerrando. Cada actividad, contenido debe tener un para qué, obviamente. Si van a interactuar en redes, pues manejar las menciones, establecer una etiqueta porque les permite el monitoreo. Antonio es un experto en el seguimiento de la conversación en línea. Enriquecer con vínculos pertinentes, hay que evaluar cuándo es importante, no saturarlos también de demasiados enlaces. No publiques lo que a ti te importe y eso quizás es medio disruptivo, ¿no? Pensamos en nosotros como docentes y dejamos a un lado al discente, al alumno, ¿no? Hay que tomar en cuenta también sus intereses. Definir horarios de interacción, yo me conecto de tal a tal horario en Twitter y ahí termina la dinámica. La actividad en Google Drive es de tal a tal hora y se cancela. Ahí por ahí pongo mensajes de la actividad que está cerrada, etc. Promover una experiencia lúdica y interactiva creo que es fundamental. Todo este fenómeno de la gamificación, responder y resolver dudas y problemas, esto es importantísimo. Si no les damos retroalimentación, hay quejas, se malentiende la actividad, etc. Facilitarles la vida a los usuarios, ¿no? Entonces hay que ponderar ahí, evaluar cuándo utilizar una plataforma, cuándo es mejor Moodle, cuándo llevar a cabo un foro, cuándo solicitar la lectura, hacer un documento colaborativo en Google Drive y agradecer y canalizar críticas. Creo que los alumnos no lo saben, pero nosotros sí, que quienes más aprenden en este proceso somos nosotros. Y tenemos que estar muy abiertos a la crítica, ser como muy, en verdad, sensibles a los comentarios, a las sugerencias. Yo he mejorado mucho esta parte del uso de las herramientas gracias a ellos, ¿no? Y que la comunidad se autorregula. ¿Por qué les comento esto? Porque yo lo que animo es, vamos a hacer el conversatorio, vamos a armar el documento y los dejo. Y gratamente me sorprende cómo interactúan, cómo se corrigen entre ellos, cómo generan nuevas ideas. Entonces, yo lo que hago es como estar monitoreando, ¿no? Impulsando, orientando, pero no estoy de lleno porque no me daría la vida tampoco. Y bueno, aquí les puse no alimentar al troll, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me ha ocurrido que pues se mete gente ajena, sobre todo a las páginas en redes sociales. Ahí la otra vez se metió una persona que no quería a Manuel Castells y lo empezó a criticar, no le hicimos caso y se fue. No sé de dónde era un alumno de otro lado, ¿no? Pero puede suceder esto. Y finalmente, con esto ya cierro,
con una pequeña conclusión que dice que para gestionar los ecosistemas de aprendizaje, del tamaño que ustedes quieran, no nos concentremos, reitero, en las tecnologías. Son recursos, son herramientas, sino en las interacciones humanas. Sino en las interacciones humanas. Esa es la clave. Y el ecosistema puede ser de diferentes dimensiones, no hay ningún problema, pero no olvidar que tratamos con personas. Pues yo les agradezco mucho y de antemano una disculpa por haberme extendido y ya de manera inmediata pues le cedo el espacio a mi colega Eduardo Campos para que haga uso de su plataforma. Gracias, Jenny. Todas las participaciones, los comentarios, las quejas, tenemos el chat, ¿eh? Tenemos el chat también. Muchísimas gracias. Adelante, Eduardo, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a ahora compartir la pantalla para que todos veamos. Ya está. Entonces, bueno, igual yo voy a hablar un poquito nada más acerca de mi experiencia, la experiencia que he tenido con respecto la digitalización de las clases. Obviamente, pues yo creo como todos nosotros no somos expertos en pedagogía. Aquí ya en este panel hay algunos expertos en pedagogía, los que, bueno, obviamente convendría mucho escuchar y aprender mucho de ellos, porque realmente yo he aprendido muchos de ellos, de Armando, de Malú, de Arturo, que por ahí lo vi. Entonces, más bien es como reflejar un poco la experiencia que yo he tenido al momento de adaptarme a este cambio, que fue bastante brusco, fue bastante, digamos, impredecible. Y bueno, imprevisible, pero yo creo que de todo, o sea, esta cuestión, esta contingencia sanitaria que puede tener muchos efectos negativos en muchas áreas, en el área de educación va a tener un efecto muy positivo, va a ser, creo, lo mejor que nos ha podido haber pasado, yo creo. O sea, yo tengo esta visión respecto a que esta contingencia es lo mejor que nos pudo haber pasado como maestros, al menos exclusivamente al área de la educación y la pedagogía. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta contingencia nos va a empujar, nos va a ayudar a todos a forzar a dar muchos pasos adelante hacia donde iba ya de todas maneras la educación, ¿no? O sea, la educación ya tenía un avance, tenía una dirección y obviamente la educación iba hacia la tecnología, iba hacia un nuevo tipo de enseñar, ¿no? Un nuevo tipo de enseñanza, un nuevo tipo de pedagogía, y yo creo que esta contingencia nos lleva a todos, nos obliga a todos a dar pasos hacia esta dirección, lo cual yo creo que es lo más positivo, porque tanto para los maestros como para los alumnos, esto nos va a, a forzar a desarrollar habilidades y competencias que a lo mejor no estábamos listos para desarrollar, pero que van a ser positivas a largo plazo para los dos, para maestros y alumnos, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, como les he dicho, es una oportunidad para adaptarnos a esta forma de impartir clases, que era hacia dónde iba la educación. Y esto obviamente lo tomo no porque yo sea experto pedagogo, sino de los cursos mismos del CIE que yo he tomado, de hacia dónde va la educación, obviamente es hacia un aprendizaje activo, ¿ok? Que es que, como lo mismo también ya lo había hecho el doctor José Luis, es que el alumno sea responsable de su propia educación, que la educación se apoye de las herramientas tecnológicas, que la educación sea por sí misma a distancia, que cada quien vaya a su misma velocidad, que cada quien pueda hacer, que pueda gestionar su propio avance. Es hacia donde iba básicamente esta educación, hacia que la gente aprenda haciendo, que los alumnos aprendan haciendo proyectos y no nada más escuchando teoría, ¿no? Y también, bueno, está esta tendencia de la clase invertida que también se adapta también muy bien eh, a esta nueva situación de educación a distancia, ¿no? Entonces yo creo que, pues de alguna manera, como yo les decía, todo esto es bastante positivo, al menos desde el punto de vista pedagógico para todos. Nada más en términos generales voy a decir en qué consiste la cuestión de la clase invertida para los que no lo sepan. Y obviamente a lo mejor quizá algunos expertos puedan decirlo mejor que yo, pero porque es un modelo que yo ya había empezado a usar en mis clases antes de que pasara todo esto, como llevo como un semestre o 2 semestres tratando de implementarlo, y de alguna manera cuando se da este cambio de la cuarentena, pues de alguna manera me ayudó mucho me ayudó a adaptarme con más facilidad, ¿no?
Entonces, pues en términos generales, ¿cuál es el problema del modelo clásico de educación? Es obviamente, todo lo hemos visto, la distracción de los alumnos, ¿no? Que un alumno se siente o que un grupo de 30 alumnos se sienten y escuchen de hablar un maestro hablar de teoría ya es muy difícil en esta época y esto pues nos va a dificultar mucho que estén los teléfonos ahí, que estén con las computadoras ahí, siempre va a ser un factor de distracción. También, ¿qué otro problema tenemos? Obviamente que cada clase, por ejemplo, es la misma y se repite, se tiene que volver a preparar y está mucho este problema quizá hay un problema como de administración del tiempo. Y por último, también no todos los alumnos aprenden o no todos los alumnos avanzan igual, que también es algo que ya todo el mundo sabíamos, ¿no? Hay distintos modelos de aprendizaje, distintas personalidades y entonces cada alumno va diferente y si queremos dar una clase a 30 personas donde cada quien es diferente, pues obviamente esto dificultaba, siempre teníamos alumnos que se quedaban atrás, teníamos alumnos que eran muy avanzados y bueno, nos llevaba muchas dificultades de tratar de malabarear todos estos casos, ¿no? Que tenemos en los grupos. ¿Cuál es el modelo de la clase invertida? Igual, muy rápidamente, muy simplificado, la idea es invertir las dinámicas de la clase, es decir, que se dé la teoría en la casa a manera de tarea mediante lecturas o videos. No se usa, o al menos yo no uso la videoconferencia, ya ahorita voy a ver más o menos por qué no creo que la videoconferencia sea tan buena, menos en mi caso no es la opción que yo he buscado. Y mediante los cuestionarios, que obviamente el objetivo de estos cuestionarios es determinar que los alumnos hagan estas lecturas o que hayan realmente visto estos videos, ¿no? Que es nada más para confirmar que se haya hecho eh, que hayan tenido esta teoría. Y por otro lado, la práctica se da en la clase, es decir, en la clase ya no se llega a dar la teoría, sino lo que hace es que tú llegas a la clase a decirle, ¿sabes qué? En la clase tienes que hacer esto y tienes que entregarlo para esta fecha o para esta hora y eso es lo que se va a evaluar o lo vas a presentar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en la clase ya no había problema de que llegaran y se empezaran a distraer porque ya tenían algo que hacer y todos tenían que hacer ese algo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto pues ofrece muchas ventajas pedagógicas porque, por ejemplo, como yo les decía, cada quien va a revisar la teoría en su casa a su propia velocidad, ¿sí? O va a ver los videos también, puede revisar los videos, puede revisar lecturas, puede revisar la lectura muchas veces. O sea, cada quien va a tener esta posibilidad de hacerlo a su propio ritmo. También, por ejemplo, se generan estos cuestionarios que también yo he encontrado que son muy útiles para más adelante hacer los exámenes, para más adelante hacer otras dinámicas, o sea, que se pueda repetir esta cuestión de los aprendizajes teóricos es muy, muy, muy relevante. Y el aprendizaje se hace en la clase, que es donde salen la mayor cantidad de dudas, ¿no? Donde el alumno cuando está haciendo las cosas, porque a lo mejor uno, en teoría, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Una noticia se escribe así, en teoría. Y luego le digo, de tarea, haces una noticia sobre esto. Pero las dudas van a salir cuando él se siente a hacer esa noticia y dice, oye, y esto está bien, eso está mal, ¿cómo empiezo? Aquí voy a poner esto, puedo poner este adjetivo. Ahí salen todas las dudas y ahí el problema es que el maestro no está ahí para resolver esas dudas. Entonces, al invertir esto, cuando nosotros trabajamos y redactamos las noticias en clase, pues ahí salen las dudas y ahí es donde se pueden resolver, ¿no? Entonces, tiene como estas ventajas este modelo que yo ya había aplicado y que de alguna manera se adapta bastante bien a esta nueva situación extraordinaria que estamos viviendo, ¿no? Que es un poco lo que ya les había dicho. Aquí un poco la ventaja de que sean videos y no videoconferencias es eso, que un video usualmente es mucho más corto que una videoconferencia. Ahorita, por ejemplo, esta videoconferencia quizá vaya a durar una hora y media. Entonces, si pones a un alumno a revisar teoría y a buscar en una hora y media los conceptos y eso, pues obviamente le va a pesar mucho. En cambio, si yo hago un video corto, que es lo que explica la teoría, de 8 minutos, 10 minutos como máximo, el alumno puede pausar, puede regresar, puede tener mucho esa ventaja teórica. Lo mismo con una lectura. Las lecturas también tienen que estar muy bien elegidas, de manera que no sean capítulos de 80 páginas o que sean difíciles, no que sean lecturas igual de buenos libros, muy enfocadas y que el alumno también tenga esa posibilidad. También las lecturas ofrecen una ventaja y es que acerca al alumno a otros proveedores de conocimiento. ¿Sí? A lo mejor yo he estudiado comunicación escrita y yo espero, creo al menos saber varias cosas de comunicación escrita, de argumentación, pero ¿por qué no acercar a los alumnos a los grandes teóricos de la argumentación, a los grandes conocedores de la comunicación escrita? ¿No? O sea, si pueden aprender de García Márquez, pues ¿por qué no llevarlos a aprender de él y no pues de mí, ¿no? Entonces, de alguna manera también eso beneficia mucho la calidad del contenido que ellos refieren, ¿no? Eso es un poco el modelo que usamos que uso yo para la clase invertida.
Y yo creo que se adapta muy bien para estas circunstancias, que es algo que se puede adaptar. Ahora ya para ver la cuestión específica de cómo yo hice la adaptación de mis clases. ¿Cuáles son los principales problemas a los que yo me enfrenté? Uno, obviamente, pues ya era la generación de contenidos para trabajo a distancia. A mí me ayudó mucho en este punto que yo ya tenía ciertos contenidos preparados por este nuevo modelo, entonces fue relativamente fácil hacer esta conversión, porque yo ya no tenía que adaptar o hacer videos, ya tenía las lecturas o ya tenía otros videos preparados, ¿no? Un problema también que me pareció muy grave al principio es obviamente cómo manejar la información. Porque obviamente cuando se da esto repentinamente, pues todo es a través del correo y el correo me representó muchos problemas porque la información se dispersa. De pronto yo tengo en el correo un listado donde me aparecen correos. Entonces la información de una sola clase se empieza a diluir entre toda la información que yo tengo en mi correo y eso lo mismo le pasa a los alumnos y crea muchísimo problema de información. Esa fue la primera semana, fueron los grandes problemas. También para calificar retroalimentar, que se hacía obviamente al inicio mediante correo electrónico, también me causó muchísimo problema. Porque es lo mismo, me llega un trabajo, se empieza a traspapelar con otros correos o luego lo tengo perdido 3 páginas atrás. Ahí está mucho ese problema con el correo electrónico. Y por último, bueno, había ciertas actividades de interacción como los debates que yo hacía para argumentación, que obviamente me causaba problema cómo se pueden adaptar a este nuevo trabajo a distancia. En términos generales, ¿cómo lo resolví o cómo fui tratando o estoy tratando de resolver estos problemas? Respecto a la generación de contenido, obviamente es lo que lleva más tiempo, porque y ustedes seguramente lo han visto, es reprogramar toda tu clase en una semana, las últimas, o sea, todas las tareas que van, y eso es muy complicado, ¿no? Entonces, algo que me ayudó mucho es, ya tenía para algunas clases lecturas especializadas, para los que no tenía, busqué esas lecturas especializadas que fueran muy didácticas, fáciles de leer para los alumnos y que fueran fáciles de entender y pues empecé a utilizar este modelo de lecturas y cuestionarios de lecturas para darles la teoría, ¿sí? Eh, en cuanto a los problemas, todavía es grave. Bueno, no todos los alumnos hacen la lectura. Se puede ver todavía que hay problemas de que se pasan los cuestionarios, hay algunas cuestiones ahí. Pero lo que sí he visto es que los que hacen la lectura avanzan mucho y realmente es muy notorio cómo pueden aprender muchísimo más mediante esta técnica que mediante la técnica de la clase a distancia, porque otra vez no hay barreras. Si un alumno puede aprender más, va a aprender más por sí mismo. No se va a retrasar por otros alumnos que a lo mejor lo detengan, ¿no? Entonces, esa es esta cuestión de mi experiencia con la lectura. Pues no es que lo haya resuelto que sea como 100% efectiva, pero sí creo que las lecturas y los cuestionarios de lectura pues sí ayudan mucho a impartir esta cuestión teórica. Y por último, videos, otra vez no videoconferencias porque tienen duración más corta. No hay menos problemas técnicos con los videos, de que no escucho el micrófono, de que ya pasó el perro por atrás o que empieza a sonar ahí algo. Pues todo eso se ahorra un poco con la cuestión de los videos. Los alumnos lo pueden revisar una y otra vez, cada quien va a su propia velocidad. También lo más importante es que se pueden emplear para nuevos cursos. Entonces, si yo doy argumentación este semestre y preparo mi video para este semestre, puedo repetir ese video para el siguiente curso. Entonces, me va a ahorrar trabajo después. Esa es también una cuestión que es muy importante, o al menos son los grandes beneficios, que a lo mejor sí vamos a trabajar mucho ahorita en la planeación y en hacer cosas, en hacer los contenidos, en hacer cuestionarios, sí va a ser más trabajo ahorita. Pero ya teniéndolas, yo puedo reutilizar esos videos para nuevos cursos, reutilizar esos cuestionarios para nuevos cursos, y entonces mi clase del siguiente semestre va a ser muchísimo más fácil de hacer. Entonces es trabajo inicial, más trabajo inicial sí, pero que me ahorra mucho más trabajo más adelante, ¿no? Entonces también ayuda mucho, es una de las grandes ventajas de este tipo de sistemas, ¿no? De hacer videos, no videoconferencias, y de hacer que ellos lleven la teoría mediante lecturas y cuestionarios de lectura. En cuanto al problema de la información dispersa y los problemas de calificación, lo que hice fue dejar el correo y empezar a manejar una sola plataforma, que es la de la plataforma de Moodle, que empecé ahorita desde que regresemos de clases a aplicar el Moodle. Entonces, por ejemplo, todas las dudas y toda la información ya no se las mando por correo, sino que abrí foros en cada una de las materias para dar todas mis noticias y que ahí me puedan ellos contestar sus dudas y también ellos, si tienen alguna duda, pueden checar esos foros. Esto me da la ventaja de que entonces toda la información de la materia está unificada en un solo sitio. Entonces ya no se pierde entre tantas cosas. Entonces digo, todavía lo inicié esta semana, no sé cómo vaya a funcionar, pero al menos espero que me ayude a resolver este problema que yo tenía con el correo electrónico.
Lo mismo con el problema de la calificación. Ahora todas las tareas y las retroalimentaciones se dan a través de Moodle, que me ayuda a controlar las fechas de entrega, estandarizar cuáles son los procesos de calificación. Entonces yo tengo todas mis tareas en una sola liga en mi materia, califico todas al mismo tiempo y mando mis respuestas, ¿no? Entonces de alguna manera eso también me ayuda a ir estandarizando mi proceso, a ahorrarme tiempo y bueno, creo que ha sido una gran ventaja. Y también, bueno, pues Moodle es una gran herramienta que tiene la universidad. Yo sé que bueno, vamos a hablar un poquito de ella más adelante, pero bueno, creo que ha sido bastante valioso. Algunas actividades interactivas, como el uso de debates, que a lo mejor no se presta también en Moodle. Lo que voy a hacer, que también no lo he empleado, pero ya va a ser la nueva dinámica, es que igual como dice el doctor, aplicar esos consejos que dice el doctor José Luis. O sea, cada alumno va a hacer un breve video corto acerca de un tema que yo les voy a dar y van a argumentar sobre ese video, como cualquier videoblog que hace cualquier youtuber, ¿no? Pero obviamente va a tener ciertas características de contenido y de investigación. Después lo que voy a hacer es fomentar precisamente que lo suban a sus redes sociales, que haya interacción medio de los alumnos con sus redes sociales, lo compartan y que se empiece a crear esta gestión de conocimiento. Esto pues yo creo que me va a empujar a que los alumnos salgan afuera, salgan a YouTube, que no estén como otra vez encasillados en lugares protegidos, por así decirlo, y vayan al mundo real, cuando real puede ser las redes sociales, ¿no? Pero al menos que ya haya esa interacción más abierta hacia otras personas, hacia otras formas de pensar. Igual todavía es muy experimental, no sé qué vaya a pasar, pero bueno, ya si tenemos algún otro niño, ya les puedo decir cuál fue el resultado de esto, pero si tomamos como ejemplo la experiencia que ha tenido el doctor José Luis, pues quizá podamos entender que los alumnos puedan dialogar mucho mejor con ese tipo de dinámicas, ¿no? Y ya para terminar, como les decía, esta nueva situación yo creo que más bien para la educación es lo mejor que le puede haber pasado. Por terrible que sea para cualquier otra situaciones sociales o médicas o económicas, que va a ser terrible, para la educación ha sido lo mejor que pudo haber pasado porque nos va a forzar a cambiar las dinámicas pedagógicas hacia el futuro. O sea, nos va a ayudar a nosotros a avanzar hacia el futuro. Aplicar nuevas tecnologías, ¿no? El uso de Moodle, que para unificar todo en un mismo lugar, o sea, evitar el problema de que se disperse la información en un correo electrónico, que yo tenga que atender la misma pregunta, repetirla 10 veces a las 10 personas que me hacen la pregunta, usar los foros, unificar la información, unificar las entregas, a mí me ha sido de mucha utilidad, ¿no? Para hacer los cuestionarios, foros, tareas. Y les repito, esto sí me puede llevar mucho tiempo ahorita, pero me va a ahorrar mucho tiempo más adelante, ¿no? Que ha sido la experiencia que yo he tenido. Igual como sugerencia, no sé si puedan ver, supongo que sí, ahorita que ya cambié la pantalla. Moodle para todos ustedes en su área personal, donde aquí pueden ver sus materias, nos ha añadido a todos hacia un curso de Moodle, precisamente, para los que no conocen Moodle. Moodle es una herramienta gigantesca y muchos obviamente se pueden sentir espantados al inicio para usarla. Pero la realidad es que, aunque sí puede llevar un poco de tiempo, una curva de aprendizaje para adaptarla, una vez que la sabes usar, realmente es una herramienta muy potente. Algunos han usado otras herramientas que sí son quizá más fáciles de aprender a un inicio, como Google Classroom, por ejemplo, pero Moodle de alguna manera tiene todas estas herramientas y tiene mucho mayor potencia. Entonces, sí les recomendaría, si tienen tiempo, que chequen este curso porque básicamente es todo lo que ustedes necesitan saber acerca de Moodle. Y viene en videos, por ejemplo, muy cortos, donde te dice cómo puedes hacer cada una de las cosas que que te podrían interesar para tu curso, ¿no? Entonces viene, por ejemplo, aquí cómo evaluar, cómo hacer tareas, cómo hacer exámenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, y obviamente también viene tus cuestionarios para que revises si has aprendido del curso. Entonces, ahorita todos nos habilitaron esta opción para que aprendamos. Entonces, yo creo que es una muy buena manera de iniciar nuestro conocimiento. Si lo dejamos, yo creo que les va a servir no nada más para ahorita, sino para todas sus clases. También hay una sesión de preguntas y respuestas. También hay foros, por ejemplo, que seguramente ya les están llegando también a su correo donde vienen estas preguntas. Y que les puede servir mucho. Entonces yo sí les recomiendo que lo chequen. Creo, en mi opinión, que funciona mejor que otras herramientas, un poquito más amigables al inicio, pero más ligeras como Google Classroom. Y que les repito,
les pueden ayudar a facilitar la vida para cursos más adelante, ¿no? Y también yo les quiero decir, si alguien tiene algunas dudas específicas, yo ya he usado Moodle durante algunos semestres, ya he cometido muchos errores en Moodle, pero de alguna manera he aprendido mucho de cómo hacer cuestionarios, cómo hacer tareas, qué se debe hacer, qué no se debe hacer en los cuestionarios, por ejemplo. Si alguien tiene alguna duda específica, me puede escribir un correo, estoy ahí en la lista de correos. Pero si no tienen mi correo pueden anotarlo, y si tienen dudas específicas me pueden mandar un correo y podemos, les puedo tratar de resolver las dudas específicas que ustedes necesiten. No sé si tengan algún otro comentario. Y Eduardo, si les parece, dejamos las dudas al final Okay. para que igual las vayan compartiendo a través del chat y las podamos ir atendiendo. Me gustaría que por ahí fuéramos avanzando. Y para darle el espacio ahora a nuestro colega, el doctor Antonio Salgado, y yo concuerdo con Eduardo, ¿eh? O sea, nos salimos de ese espacio de comodidad y nos ha obligado a emprender, a ser más creativos, pero bueno, ya no interrumpo más para que no se alargue demasiado, y ahorita interviene el doctor Antonio Salgado. Adelante, Antonio, muchas gracias. Creo que el micrófono está cerrado. Creo que tienes tu micro cerrado, Antonio. Sí, perdón. Ya Aquí estás. tuve un lapsus. Gracias. Sí, de pronto quienes estamos en la parte tecnológica también nos falla. Y que los tecnólogos también lloramos. Es reconfortante eso. Sí. Sí. Bueno, pues aquí mi querido amigo, el doctor José Luis López Aguirre, pues me invitó a hablar sobre el teletrabajo, porque curiosamente, no nada más el tema de las clases o el tema de la docencia se migró para allá, sino también ahora, de alguna manera, quienes están en la educación también son empleados de algún lugar, y en ese caso, bueno, pues también están empezando a trabajar desde su casa, cosa que he estado haciendo yo desde los últimos 15 años aproximadamente. Reintentamos en algún momento tomar oficinas, pero la verdad es que nadie va. Y la gente se hacía menos eficiente. Entonces, pues bueno, voy a empezar con esto y voy a preguntarles qué cosas tienen en común las películas de Volver al Futuro. La parte 2, Total Recall, con Arnold Schwarzenegger, si se acuerdan de esa película o la llegaron a ver. The Running Man, que fue otra película muy interesante. Westworld, que está ahorita en HBO Go. Véanla, sobre todo la última temporada. Akira y los Jetson. ¿Saben qué tienen en común? El futuro. Aparte del futuro. Algo que tenemos ahorita. ¿La tecnología o las videoconferencias? Desde entonces, ahora y en el futuro, por lo menos lo que está previendo es, las videoconferencias son las cosas más importantes que hay porque todavía seguimos necesitando vernos, ¿no? Quizá en un futuro tengamos las proyecciones tridimensionales, quizá tengamos otras cosas, pero tenemos las cosas buenas de la videoconferencia. Nos estamos viendo de alguna forma, no estamos perdiendo ese toque de vernos casi personalmente. Pero también tenemos este otro peligro. No sé si han visto este videíto de los mopeds y las videollamadas o las videoconferencias. Empieza con una videoconferencia y cada quien empieza a hablar de su tema y al final cantan Rapsodia Bohemia, todos juntos, y René le dice a su asistente, recuérdame no volver a hacer una videoconferencia nunca, ¿no? Que también eso pasa. Por ejemplo, el otro día, no sé si conocen esta aplicación que se llama House Party, que es para hacer videoconferencias grupales. Y de 2 horas de una videoconferencia nos pasamos 1 hora y media preguntándonos si nos veíamos, si nos escuchábamos, si había conexión buena, si estaba mal, si era tuya, si era mía, si era acaríciala, toma, te la presto, etcétera, etcétera. Entonces, pero la videoconferencia sigue siendo algo muy importante para nosotros para podernos seguir viendo. Y esto lo vamos a retomar un poco más adelante porque
Pues hay actividades que se prestan para esto y hay otras que no. Entonces tienes aquí al del Uber haciendo home office. Por supuesto que es una actividad que no se presta, pero también tenemos la otra posibilidad de que los jefes Caramba. les da miedo que hagamos home office porque pues podrían vernos así, ¿no? Es lo que se piensa. Entonces, no todas las actividades pueden ser llevadas a la casa. Este es un caso que les quiero presentar de Ctrip. Ctrip es una empresa china, ahora que está de moda, este, que es como el Trivago, vacaciones y todo este tipo de cosas, ¿no? Antes de esta pandemia, a lo mejor un par de años antes, un año antes, perdón, lo que hicieron fue un experimento. Le preguntaron a 1,000 empleados si se ofrecían como voluntarios. 500 de ellos sí se ofrecieron. Y la idea era mandar gente a trabajar a su casa bajo ciertas condiciones. Entonces, para seleccionar a estas personas, sus voluntarios, se eligieron como base en su fecha de cumpleaños. Y se monitorearon durante 9 meses. ¿Ok? Al término del experimento, la mitad de ellos decidieron regresar a trabajar a una oficina. Aquí están los pros. La productividad aumentó un 13%, que fue así de wow, no lo puedo creer, pero eso tiene sus consecuencias, ¿ok? Mejor concentración en su actividad, invirtieron sus tiempos muertos en producir más, hicieron más llamadas, hicieron más reportes, disminuyó la rotación de personal a la mitad, porque no tienen que viajar a ningún otro lado y difícilmente quieren renunciar a un trabajo aunque las condiciones laborales no sean como las óptimas. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? No ascendieron más rápido en su trabajo, justamente por la comodidad de estar en sus casas y que los jefes no los podían ver. Para la empresa fue fácil, no fue tan fácil poder controlar el rendimiento de la gente, porque tendemos a producir más, sobre todo cuando es la primera vez que vamos a hacer home office. Entonces dormimos menos. Por ejemplo, tengo clientes que han pasado literalmente 4 o 5 noches sin dormir, mandándome mensajes a cualquier momento del día, especialmente en la madrugada. Entonces, pues me he tenido que esperar a que colapsen por sueño para poder yo hacer otras cosas. La otra cosa, el otro problema al que se enfrentaron fue al sentimiento de aislamiento y soledad, sobre todo quienes viven solos, no tienen familias, no tienen hijos, no tienen pareja, etcétera, etcétera. Y la falta de una higiene mental lleva también a una falta de salud física. Entonces, este fue un problema. Les dejo las ligas. Ah, por cierto, que le compartí la presentación más larga al doctor López Aguirre para que se las haga llegar si ustedes gustan. Y ahí vienen los recursos y la lectura de todo este caso, que la verdad está bastante interesante. Entonces, hay 3 naturalezas del home office. La primera es por actividad, que en este caso, la de ustedes puede llevarse bastante bien. Ventas, consultoría, desarrollo de software, sobre todo desarrollo de software. Los programadores tienen horas muy extrañas para poder trabajar. Startups, solopreneurs, o sea, emprendedores unitarios, una sola persona que emprende un negocio, y algunos servicios administrativos. Por situación personal, que puede ser trabajos administrativos, de proyectos que atiendan zonas globales porque tienen que atender distintos usos horarios. Entonces, de repente, pues ahorita ya en Europa es la madrugada y seguramente nuestra madrugada es el día de ellos y hay que estar pendientes por incapacidad o maternidad, o una incapacidad temporal o una permanente, o algún tipo de emergencias como la que estamos teniendo en este momento, o por economía o político. Ya sea por incentivos fiscales en el mundo, aquí en México se ha intentado varias veces y no sucede. Seguramente va a pasar ahora que podamos salir otra vez a las calles, reducción de pasivos, reducción de gastos, prácticas de inclusión, etcétera, etcétera. Ahora, la situación especial, por ejemplo, tiene que ver con
estamos con una falta de sensación de libertad. No podemos salir, socialmente nos hemos encerrado, la gran mayoría, otros están en Acapulco, Cancún, Valle del Bravo, etc. Y todo esto nos afecta de formas distintas. Entonces, aquí lo que les comparto son algunas reglas de qué hacer cuando empiezas a estar encerrado, porque también es un problema. Al principio está muy padre, pero después ya no está tanto. Una de las cosas, por ejemplo, que yo hago es, me levanto a la misma hora como si fuera a trabajar a la oficina, me meto a bañar y salgo de casa de ustedes, a desayunar. Ahora que no puedo, trato de hacer como si salgo. Afortunadamente es un entorno más o menos controlado, es una privada. Entonces salgo tantito, camino, regreso, ya estoy en mi oficina. Voy a salir a comer, hago el mismo ejercicio, salgo, camino tantito, regreso, ya llegué a mi casa a comer. Termino de comer, salgo otra vez, regreso y ya estoy en mi casa. Perdón, ya estoy en mi oficina. Y así hasta la noche. Procuro, una vez que cierro, cambiarme a algo que no llevaba. Por ejemplo, si me puse una camisa, pues ahora me voy a poner una playera. Si tengo una playera, me pongo mi pijama, etcétera, etcétera. Otro de los consejos para mantener esta relación es, si quieres comer acompañado, dile a tus amigos que organices una comida virtual. Las videollamadas, pues también es otra forma de mantener esta sanidad mental y de ir viendo por lo menos en esta forma a la gente que quieres. Y esto te ayuda a gestionar mejor tus emociones. Otra es ya el trabajo, per se. Por ejemplo, si la empresa te da un equipo, bueno, pues solamente vas a usar ese equipo en el área que hayas designado de trabajo. En mi caso, la computadora de escritorio es solo del trabajo, solo hago cosas de trabajo ahí. Y si quiero revisar mis redes sociales, lo hago en el comedor, porque lo que era la sala es mi oficina. Desde hace 15 años solamente tengo el comedor porque pues, tampoco nadie me visita. Y entonces ahí es donde reviso en mi tableta o en mi teléfono cosas personales de redes sociales, chacotear, poner chistes, ver memes, etcétera, etcétera. Entonces, mi móvil, y aquí sí es un uso mixto. Si estoy en la casa, es donde juego, donde veo videos, donde chacoteo en redes sociales, pero si estoy fuera de mi casa, es mi oficina móvil. Todas las aplicaciones que tengo en mi computadora de escritorio, todas las tengo en la tableta y también las tengo en mi móvil. Haz una división clara de tus espacios físicos. Si es un lugar donde trabajas, solamente trabaja ahí. Si es un lugar donde socializas, comes y te relajas, solamente lo vas a hacer ahí. No traslades tu oficina a los otros lados. Y ojo aquí, esta parte que me gustaría tomarle un momentito es los asistentes virtuales. Úsenlos. Los ayuda a automatizar algunas tareas a las cuales tendrían que dedicarles un ratito. Y ahorita les voy a enseñar algunas, porque también las uso en mi rutina de comedia. Esto me encanta, el equilibrio, familia, trabajo. Nomás son 5 minutos, mira, ¿qué te cuesta? Martillas aquí, 5 minutitos, no te quito más. Y ese también se convierte en un problema, porque las bendis también necesitan tiempo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? En mi caso, bueno, pues yo vivo solo, no hay niños, no hay pareja, no hay nada, entonces, yo no sufro eso, sufro el extremo contrario, pero quienes tienen pareja, quienes tienen familia, niños, etcétera, bueno, pues fácil. Reglas de convivencia con tu trabajo y con tu pareja, el refuerzo positivo. Y esto es, por ejemplo, los niños. Si los niños se portan bien, quedaste en un acuerdo con ellos de que no te den mucha lata, y no te dieron lata, darles un pequeño premio sin que sepan que es porque se portaron bien. Ellos lo van a ir deduciendo poco a poco, no se preocupen. Lo mismo con tu pareja, lo mismo con algunos amigos, etc. Entonces, son pequeños acuerdos y a lo mejor es demasiado obvio, pero también son pequeños acuerdos
que dejamos por ahí. Entonces, como dice mi maestro de saxofón, eso es eso. Y eso es lo que les tengo que decir. Por ejemplo, mi teléfono y mi tableta es mi oficina nómada. Yo soy fan de Apple. Entonces, yo lo que tengo aquí está la pantalla de mi teléfono. Yo lo tengo todo por carpetas y cada carpeta es un tipo de trabajo que puedo hacer. En iOS yo utilizo algo que se llaman shortcuts, que se los voy a poner aquí. Estos son los shortcuts. Los shortcuts es una aplicación de Apple que te permite automatizar ciertas tareas. Déjenme enseñarles, por ejemplo, aquí una tarea muy boba. Y les voy a compartir mi teléfono. Ok. Listo, este es mi teléfono. Entonces, como pueden ver, tengo varias carpetas. Aquí tengo aplicaciones que descargué que tengo que poner en su respectiva carpeta. Pero hasta aquí abajo es el shortcuts. Entonces, por ejemplo, como pueden ver ustedes acá, déjenme ponerle el annotate aquí. Aquí está el spotlight. Por ejemplo, puedo convertir animojis a GIFs, es mi rutina de comedia. Puedo compartir archivos de un medio a otro. Por ejemplo, si es un video que está en un formato y necesito convertirlo a otro, aquí lo puedo hacer. O una fotografía de una a otra. Descargar imágenes o videos de Twitter. Si alguien me cita, vernos a la mitad del lugar. Por ejemplo, les voy a enseñar esta, que se llama Comedy Tags. Si ustedes usan Instagram y le ponen hashtags a las publicaciones que tienen, pues para no estar escribiendo de una por una, y a ver cuál me faltó, etcétera, etcétera, yo lo que hice fue crear este shortcut que me ayuda a poner justo esas palabras. Entonces les voy a enseñar cómo está construido. Yo le puse aquí etiquetas de comedia, punto, 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 punto. Y acá pongo los hashtags. ¿Qué es lo que va a hacer? Cada vez que yo active esta opción, me los va a copiar a la memoria para después ponerlos en un texto. Entonces, puedo poner aquí hashtags, no solamente para comedia, a lo mejor para alguno de mis clientes, etcétera, etcétera. Déjenme enseñarles. Voy a poner aquí que ya está. Voy a ir al Instagram. No sé, voy a poner esta fotografía. Y entonces, en esta sección de aquí, lo único que hago es pegar. Y ya están los hashtags que tenía en el otro. Ya no tengo que hacer otras cosas. Entonces, dejen que sus asistentes trabajen por ustedes. Que hagan las actividades que ustedes originalmente tendrían que hacer. Ahora ya perdí mi presentación. Oh. Google Chrome, aquí está. Listo. Google Assistant también tiene el suyo, pero está un poco más limitado. Ahí es, por ejemplo, si quieren que mientras están trabajando, Google prenda la televisión, busque algo, les ponga música, les lea las noticias, lo mismo con Alexa. Puedes generar muchas rutinas con ellos. Entonces, dejen que todo eso trabaje por ustedes. La otra es, aquí ya va más el tema de una empresa. ¿Qué cosas tienen que configurar ellos o tienen que pensar antes de dejarlos ir a sus casas o entrenarlos para dejarlos ir a sus casas? Que es, por ejemplo, poner MDMs, que son algunos programitas que controlan lo que hace tu computadora y a dónde se conecta. El uso de webmail, el respaldo de información, etcétera. La gestión de proyectos. Y ojo, aquí también entra la universidad. Entonces, el tema de productividad, ¿cómo los va a medir la universidad? Entonces, ustedes ya lo tienen súper claro porque será a partir de las clases que se dan, la calidad de las clases que se dan, las evaluaciones de los alumnos, etcétera, etcétera. Entonces, esto me lo voy a brincar.
Y el tema de las videoconferencias. Si las van a hacer, pues hay recomendaciones que pueden ser muy básicas y muy obvias. Poner en silencio tu teléfono, evitar textear, ser puntual, o sea, estar 10 minutos antes o 5 minutos antes, revisar audio, video, mantenerse quieto en lo posible. Yo no puedo mucho. Tener conversaciones alternas. La luz, que se te vea claro, que se vea tu cara, porque justo, y ese es uno de los secretos de las redes sociales, de los perfiles que son más exitosos, la foto de perfil tiene mucho que ver. Si se puede ver tu cara, la gente prefiere más esas redes. Entonces, que se vea clara la cara que estás poniendo, ¿no? Y recomendaciones finales. Esta contingencia nos está enseñando muchísimas cosas y le está obligando a aprender más cosas a la gente y a ver de forma distinta la tecnología. Uno de mis intereses de mezclar la ciencia de la computación con la psicología experimental es justo ver cómo la gente reacciona a las plataformas y a cómo se ve pues una plataforma. ¿Por qué nos enganchamos con Facebook? ¿Por qué nos enganchamos con Instagram? ¿Por qué ahora con TikTok? Etcétera, etcétera. Y luego, no todas las personas tienen disposición a trabajar de forma remota y aplicar otras tecnologías. Por ejemplo, hace rato estaba yo en otra videoconferencia y estaban diciendo que odian WhatsApp. Y creo que sí. Entonces, WhatsApp lo utilizan para todo, se pierden los mensajes ahí, nadie supo dónde quedó, si estaban en WhatsApp, si lo pusieron en un correo electrónico, si fue en otra conversación, y se pierde mucho. Entonces, obligar a la gente a utilizar tecnología especializada solo para el trabajo y lo demás, si quieren usar WhatsApp para sus cosas personales, está bien. Cuesta mucho trabajo y la verdad es que la gente que está colaborando necesita tener esa disposición de poder involucrarse y aprender estas otras tecnologías. Entonces, bueno, pues ya es todo por mi parte y persona. Pues agradecerles a todos y bueno, pues ya les hará llegar el doctor José Luis López la presentación. Muy bien, gracias Antonio. Y para cerrar tenemos a Armando. Armando, por favor, ya puedes acceder y tomar el control de la plataforma. Les decía a los colegas que vayan preparando sus preguntas. Nos hemos alargado un poco. De antemano una disculpa por la extensión del tiempo, pero verán que ha sido, me parece, muy fructífera las intervenciones y vamos a cerrar con broche de oro el panel con Armando. Adelante, por favor. Gracias, José Luis. Bueno, antes que nada quiero agradecerte por esta invitación y también agradecer a los otros ponentes por su participación. Voy a ser muy concreto, rápido, para que logremos terminar lo más a tiempo posible. Lo que voy a hacer primero va a ser, bueno, yo no traje una presentación, sin embargo hice un documento con una reflexión y ese documento se los voy a hacer llegar a todos y al final del documento les voy a compartir mi pantalla para explicarles algunas de los recursos que tenemos para ustedes. Entonces, primero, bueno, el tema es la experiencia del CIE, oportunidades y fortalezas de la enseñanza en línea. Entonces, bueno, mucho de esto Antonio ya lo dijo, también Eduardo y tú también, José Luis. Voy a ir comentando algunas cosas que ustedes dijeron, las voy a reforzar. Y bueno, en principio todos ya sabemos que a raíz de la pandemia del COVID, muchas universidades han tenido que migrar hacia ambientes en línea y a distancia. Y esto, pues claro que ha supuesto diversos retos para las instituciones educativas, pero principalmente para los profesores. O sea, las instituciones, claro que tienen pues sus retos para apoyar a los profesores, pero los profesores solo somos los que estamos enfrente del cañón, ¿no? Y eso pues claro que implica muchos retos, pero también implica ventajas, que ya mencionaron algunas. Entonces, yo voy a explicar tanto los retos como las ventajas. Desde el inicio de la contingencia, no sé si ustedes todos conocen el Centro de Innovación Educativa, pero nosotros hemos estado igual al pie del cañón y hemos trabajado una estrategia de apoyo dirigida a todos los profesores de la UP
para promover justo que se logre el aprendizaje de los alumnos y la enseñanza en línea. En este sentido, o sea, lo que hemos querido es fortalecer la práctica docente digital y contrarrestar algunas de los retos que se han presentado día con día, o sea, de parte de los profesores. Entonces, de manera concreta, primero voy a mencionar algunas de las ventajas o de las fortalezas de la enseñanza en línea para después exponer algunos de los retos u oportunidades de la enseñanza remota. Y esto, los retos específicamente de aquellos profesores con los que hemos tenido asesorías personales y que nos han compartido justamente pues sus inquietudes, dificultades técnicas, etc. Y finalmente, bueno, recomendaré algunos sitios que pueden apoyarlos para superar estos retos de la enseñanza en línea. Yo me estoy enfocando en la enseñanza en línea, dejando a un lado la parte del trabajo, o sea, home office, que bueno, van de la mano porque al final es nuestro trabajo, pero enfocándose a la enseñanza. Si alguno me quiere interrumpir, adelante. Bueno, creo que es al final, pero si tienen algunas dudas, las pueden escribir. Ok, entonces, pues ya lo dijeron un poco, pero las fortalezas de la enseñanza en línea, principalmente la flexibilidad y la comodidad, porque pues claro, implica, si uno se organiza bien, pues puede tener, o sea, no tenemos que salir de casa, ¿no? Entonces eso implica mayor flexibilidad. Sin embargo, y creo que Antonio ya lo había mencionado, pues también implica diversos problemas que se pueden ir, o sea, llevando a cabo, como por ejemplo, si uno no se organiza, pues no va, o sea, no va a poder lograr a tiempo, o incluso el tiempo, seguro a ustedes les ha pasado con sus clases, tenemos que planear más tiempo o nos implica más tiempo. Yo, por ejemplo, pues he trabajado todavía más, o sea, sí te das cuenta que trabajas un poco más. Entonces, implica tanto una fortaleza como un reto. También la enseñanza en línea permite desarrollar clases y cursos en más de una modalidad, que ya, por ejemplo, José Luis lo mencionó con algunos ejemplos, pero pues existen múltiples de formatos y de diferentes plataformas, que bueno, eso es una ventaja, porque estando en el aula, pues nos remitíamos solamente a la enseñanza presencial y bueno, sí podíamos usar algunas herramientas. Sin embargo, como decía Eduardo, esto nos está empujando a la tecnología y a la digitalización, que tarde o temprano, bueno, algunos investigadores sí, incluso ha habido investigadores que dicen o decían que la universidad como la conocemos presencialmente iba a desaparecer. Y bueno, después de esto que pasó ahorita, pues es algo bastante descabellado, pero bastante real, ¿no? Entonces, distintos formatos. También o sea, la enseñanza en línea lo que nos permite es crear oportunidades para tener interacciones individuales con los estudiantes, que otra vez, o sea, en lo presencial eso también se puede hacer. Sin embargo, en un formato virtual te permite, por ejemplo, tener asesorías individuales y además, no sé si les ha pasado, por ejemplo, en Zoom, puedes levantar la mano, entonces un alumno puede comentar algo, o sea, todo el grupo se focaliza a ese alumno, luego otro puede comentar otra cosa. Entonces, como que también permite, además de la interacción individual, permite que haya una organización, que esto es o sea, al final lo que estamos viendo con la tecnología es que es un arma de dos filos, porque por un lado puede ser o sea, promover que sea organizativa la clase, que sea ordenada, y sin embargo por el otro pues puede parecer que todos hablen, si no saben utilizar bien la herramienta, pues puede ser un problema. O que ha pasado aquellos alumnos que apagan o sea, que no tienen el video activo, ¿no? Y ahí también hay que ver qué tanto la política dice que pues sí tiene que tenerlo activo, no tenerlo activo. Claro, si no lo tiene activo, pues claramente uno puede pensar que también puede dejar el video y puede irse a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, eso también es un reto. Otra ventaja es que el alumno cuenta con distintas opciones para participar en el curso, por ejemplo, en la videollamada, comentar en un foro o mediante un chat, pero además, que José Luis ya lo dijo y lo recalco yo,
y él, su ejemplo de su clase es muy pertinente, utilizar blogs o incluso redes sociales, o también como lo hace Eduardo, o sea, es algo muy bueno de la enseñanza en línea, ¿no? Esta permisibilidad de otros recursos. Por otro lado, bueno, voy a apurarme. El diseño de las clases en línea puede permitir una mayor planeación de las actividades porque nos permite planearlo con anticipación. Vuelvo otra vez, sin embargo, eso puede ser una espada de dos filos si no tenemos tanto tiempo. Por otro lado, permite el aprendizaje de nuevas tecnologías. Eso, ¿no? Lo que decía Eduardo, nos está empujando a aprender sí o sí. O sea, los profesores con más dificultad de la tecnología, pues han tenido que dar un brinco un poco grande, ¿no? Para utilizar todo esto. Y, sin embargo, eso también nos está, y ya lo habían dicho, nos está ayudando a ser más creativos en cuanto a las experiencias de aprendizaje. La clase de José Luis, o sea, es perfecta para esto, ¿no? Mucha creatividad utilizando muchas herramientas. O sea, no solo pensar en sentarte y hablarle al alumno y dar tu clase, que ojo, no es que esté mal eso puede ser muy bueno, el estudiante puede aprender, pero recalcar en que existen otras maneras que también promueven la creatividad y al final comprometen al alumno. También pues las actividades, o sea, que permiten actividades síncronas y asíncronas, entonces podemos hacer actividades que sean durante la clase, pero también podemos dejarles algunas que el alumno puede contestar por 3 días, por una semana, y eso es muy bueno, ¿no? O sea, que pueda tener esa ventaja. También realizar nuevas formas de evaluación, que eso lo hemos visto mucho con los profesores. Digo, han tenido muchas dudas de evaluación, muchas inquietudes, y entonces se ha prestado para nuevas herramientas de evaluación que les hemos compartido, y que sean evaluaciones con significado, ¿no? Que eso es importante para que los alumnos aprendan. Que ahorita voy a hablar un poco de lo del significado y el aprendizaje. Por otro lado, aprovechar los distintos recursos y áreas con los que cuenta la universidad, nuestra universidad, para incluirlos en las clases. Pues digo, esos recursos ya estaban a la mano, pero de esta forma, pues, o sea, los profesores los pueden utilizar más y mejor, ¿no? Por ejemplo, los recursos del Centro de Innovación Educativa, los del Success Center, que son para alumnos, en donde se puede focalizar al alumno para muchos recursos, o, por ejemplo, de biblioteca también cuentan con un sinfín de recursos. Y bueno, por el otro lado, ahora voy a pasar a las oportunidades. Las oportunidades, es decir, esas áreas de mejora, digamos, de la enseñanza en línea y los retos principales, y me voy a focalizar a nuestra experiencia en el CIE en estas últimas 4 semanas, o bueno, 3 sin contar la de vacaciones, lo que ellos nos han contado, ¿no? Entonces, principalmente, ustedes díganme si voy muy rápido, pero principalmente la experiencia, uno de los retos principales ha sido la falta de práctica o falta de experiencia en el desarrollo didáctico de los profesores en línea. Uno podría pensar que pues, el profesor o sabe todo o no sabe, y la realidad es que hay de todo. O sea, hay profesores que saben mucho, hay profesores que les cuesta entrar a Moodle. No, claro que eso no está mal, más bien son formas en que estamos acostumbrados nuestra docencia. Entonces, en estas 4 semanas, algunos profesores han presentado retos respecto a la falta de práctica en entornos virtuales. Por ejemplo, en cómo comenzar una actividad o tarea en línea, cómo realizar, no sé si alguno de ustedes identifica, cómo realizar una evaluación que sea pertinente, cuestiones técnicas al utilizar un sistema de gestión de aprendizaje, un LMS, ¿no? Como Moodle, que es el que tenemos, cuestiones muy técnicas o dudas muy particulares. Y a todo esto, lo que ya había dicho, se suma la cuestión del tiempo para planear las clases. Muchas veces no tienen el tiempo suficiente para planear todas las actividades que se desean llevar a cabo. Algunos profesores de la UP han tenido dificultades en utilizar Moodle. Por ejemplo, ayudamos a un profesor que tenía problemas con Moodle, identificamos algo tan sencillo como que no estaba, que su materia
Perdón, creo que ahí se quedó congelado nuestro colega Armando. Ha el problema de la red. Esperemos que regrese. No estaba seccionarlo con la persona indicada. Sí. Sí, Armando, te perdimos un momento. Perdón, Sí. discúlpenme. Ok, ¿ya me escuchan? Sí, adelante. Ok, tuvimos un profesor que, bueno, no sé si me escucharon, pero nos contactó con algunas dudas de Moodle y entonces el problema que tuvo era que su materia no estaba dada de alta o configurada con el grupo de sus alumnos. Entonces, tan sencillo como que lo direccionamos con la persona indicada. ¿Y por qué menciono esto? Porque es importante recalcar la importancia, que ya lo dijimos un poco, de la comunicación, bueno, ya hablamos de la comunicación, ¿no? Y de la comunicación entre áreas de la universidad. Y que el profesor no tenga miedo de preguntar sus dudas o inquietudes, de buscar ayuda. En ese sentido, yo los invito a ustedes a que hagan eso, o sea, que no se queden con sus dudas, que nos escriban, por ejemplo, a nosotros el CIE, que estamos para apoyarlos, cualquier duda que tengan, o sea, de Zoom, de Moodle, de alguna app que quieran revisar. Nosotros damos asesorías personalizadas, entonces estamos a su disposición. Yo creo que si se pierde el miedo de los profesores a usar alguna herramienta y luego o sea, comunicarse con los demás, por ejemplo, con nosotros, ya podemos avanzar un paso más. Y a decir de la evaluación, que también fue algo que los profesores nos han buscado bastante para aprender a hacer evaluaciones que sean más interactivas. Por ejemplo, una profesora quería saber qué aplicación podía servirle para editar preguntas dentro de un cuestionario de Moodle. O sea, ya tenía el cuestionario, pero quería alguna aplicación que le ayudara para la edición, para su segundo parcial. Entonces nosotros le recomendamos Socrative. Esta herramienta es una herramienta en línea que permite crear cuestionarios de manera sencilla, de opción múltiple o verdadero y falso. Y lo que tiene muy bueno Socrative es que el profesor puede tener los resultados o la calificación casi de manera inmediata, después de que el alumno contesta la evaluación. Entonces, eso es muy bueno, ¿no? O sea, eso es una herramienta. Yo les voy a compartir este documento con las ligas de todas las herramientas para que no se estresen ahorita con todas. Y vuelvo a lo mismo, les extiendo la invitación de que cualquier duda que tengan, nos escriban o con asesorías personalizadas. Y bueno, también, o sea, esto, ¿no? Yo recomiendo tener una actitud de apertura al aprendizaje de la tecnología y lo que ya había dicho, perderle el miedo a probar nuevas herramientas. También respecto a las cuestiones técnicas de utilizar un LMS como Moodle, algunos profesores nos han consultado respecto a cómo hacer pruebas y evaluaciones, así como recomendaciones sobre estrategias didácticas en Moodle, ¿no? O sea, cómo transformar Moodle para que no solo hacer el cuestionario, sino hacer una actividad que ayude a comprometer al alumno. Y para ello nosotros elaboramos un curso virtual, además de que del que Eduardo compartió y que mencionó en Moodle, también nosotros, perdón, como CIE, elaboramos un curso virtual sobre estrategias de aprendizaje. Y igual en el documento, ahí viene la liga, yo los invito a que se inscriban, porque no solo ve como o sea, qué es Moodle, más bien lo que ve estrategias para que el alumno aprenda en Moodle. Entonces, creo que es muy relevante. Por otro lado, otros retos que hemos tenido de los profesores es que se han enfrentado a retos técnicos de utilizar distintas plataformas de comunicación, como ya lo dijimos, como Google Meet o como Zoom, capacitarse en Zoom o cómo configurar Google Meet o Zoom o de qué forma grabar la pantalla para enviarle a los alumnos, para compartírsela a los alumnos, o sea, cosas de este tipo, o el tiempo máximo que permite Zoom, o cómo tener abiertas 2 sesiones en Google Meet. Por ejemplo, una profesora quería saber a sus alumnos de Google, quería saber cómo ver a sus alumnos por Google Meet y al mismo tiempo proyectar su presentación, las 2 cosas a la vez. Entonces, nosotros le dijimos que en el desplegado le diera clic en presentar ahora, seleccionar botón, una ventana, y para que pudiera ver su pantalla y las ventanas de sus estudiantes al mismo tiempo. También tenemos unas guías de Google Meet y cómo usar Zoom, que bueno, son muy pertinentes y les pueden ayudar bastante.
se las vamos a compartir. Otro profesor, por ejemplo, nos escribió pidiéndonos asesoría porque quería saber cómo grabar un video. O sea, cómo grabar un video haciendo cosas en su computadora para luego en la clase compartírselos, ¿no? Entonces nosotros lo que le dijimos es que tan sencillo como podía usar PowerPoint y entonces podía abrir una nueva presentación en blanco, le daba clic en insertar, multimedia, grabación de pantalla, grabar, detener y guardar como archivo MP4. Y así de sencillo le dijimos y entonces ya el profesor pues pudo compartir su video, ¿no? Y bueno, todo esto, o sea, todos estos retos que han sido retos más que nada técnicos, aunque también de estrategia pedagógica, de enseñanza, yo creo, y lo dijo un poco José Luis, y yo hago énfasis en eso, o sea, la respuesta pedagógica frente a estos retos es en enfocarse en promover la interactividad. Digo, José Luis dijo interactividad social, yo lo pensé como interactividad entre los alumnos y el profesor, porque si logramos que los alumnos interactúen con el profesor y con las actividades de la clase, pues será mejor, va a ser más fácil lograr el aprendizaje. Pero la clave, claro que está en saber cómo hacer esta interacción. Y yo lo que les recomiendo es elaborar actividades que sean relevantes para los alumnos, que ya lo dijeron. Pero, o sea, cosas que les importen a ellos. Sé que a veces es difícil dependiendo de la clase, porque puede ser una clase que a lo mejor al alumno le puede parecer un poco aburrida, pero si nosotros cambiamos la metodología o las actividades de tal forma que, por ejemplo, José Luis, Twitter, ¿no? O incluso Instagram, que es algo que a los alumnos les encanta, o esta nueva aplicación que se llama TikTok o esa, o sea, eso sí va a hacer que el alumno se identifique con algo que es más apegado a su realidad. Y también hay que enfatizar, y esto yo hago hincapié en que la calificación no es lo más importante. No estoy desmitificando la calificación y estoy diciendo que no se califique, sino que lo que es más importante es el aprendizaje y a veces nosotros hemos perdido el foco de la enseñanza universitaria. En ese sentido, yo creo que los profesores lo que pueden hacer es platicar con los estudiantes, por ejemplo, para llegar a un acuerdo respecto a la evaluación de la materia. Ese es un ejemplo, ¿no? O el peso que se le va a dar a cada entrega, o sea, platicar con ellos. Entonces, si a ellos les dan dicen, no, a mí hay que darle más peso a esto y no tanto a esto, de esa forma, o sea, el estudiante se siente más enrolado, se siente considerado. O, por ejemplo, no hacer tantas tareas o exámenes. O sea, lo que dijo José Luis de que aliviarles la vida, no complicárselas. Que no estoy diciendo que no por eso hagan, o sea, sí van a hacer cosas académicas, pero que sean cosas que ayudemos a los estudiantes y que ellos se identifiquen con eso. De esta forma el alumno pues, puede sentirse más incluido y esto contribuye a combatir su ansiedad o preocupación por tener buenas notas. Por último, creo que, bueno, ya para terminar, yo les voy a compartir varios recursos. Por ejemplo, Educos tiene una plataforma gigantesca de recursos. Antes del COVID ya las tenía, pero bueno, ahora las como que reestructuró y ahora tiene todavía más sobre el aprendizaje en línea. Comparte métodos y planes para el diseño instruccional en línea, mejores prácticas para enseñar en línea, recomendaciones para utilizar plataformas de comunicación virtual, solo por mencionar algunos. Harvard también cuenta con una lista inmensa de recursos, los estuve revisando. Por ejemplo, tiene unas muy buenas sobre buenas prácticas de la enseñanza en línea, en donde los profesores tienen algunos profesores relatan sus experiencias de dar clases en línea. Y también cuenta con artículos que ahorita se los voy a enseñar sobre cómo adaptar la clase a un formato en línea. Y bueno, por último, pero no menos relevante, pues nuestro sitio, ¿no? Que es para ustedes y en donde pueden encontrar también muchísimos recursos de apoyo a la enseñanza en línea, como Slack, Basecamp, Airtable, Mentimeter, son solo unas herramientas, hay un sinfín, pero también acabamos de abrir una nueva sección que justo se llama Educación a Distancia, y entonces en esta sección vamos a estar, bueno, ya subimos varios recursos y vamos a estar compartiendo contenido y recursos constantes sobre el aprendizaje y la enseñanza en línea que
que yo los invito a que los revisen porque les puede parecer muy buenos. Luego, por último, les hago una cordial invitación a un webinar que va a tener Arturo Becerra, que es nuestro jefe, el jefe del CIE, este jueves en ProQuest, que justo va a ser sobre el e-learning efectivo y él se va a enfocar en estrategias y herramientas para enseñar en línea. O sea, él como tal va a hablar ya de cada herramienta. Entonces, en el documento que les mando, les viene la liga, es este jueves 16 de 11 a 12:45 y pues los invito a registrarse. Por último, bueno, no sé si voy a compartir mi pantalla. Igual creo que nos queda muy poco. Ya me pasé del tiempo, pero miren, ¿ya la pueden ver? Sí. Ok. Bueno, nosotros rápidamente, ¿no? Este es Socrative, por ejemplo, esto es ThinkLink, en donde nosotros hemos hecho muchas herramientas y está padre porque aquí hablamos de para qué sirve la herramienta, qué se puede lograr con ella, o sea, si le damos clic, aquí dice, qué hay que tomar en cuenta para usarla, qué hacer para implementarla en la clase y cómo utilizarla en clase, ¿no? Y así tenemos, o sea, este formatito de muchos recursos, que en el documento vienen. Luego también aquí, esta es la liga del taller que les comentaba del curso virtual de experiencias de aprendizaje en Moodle. Entonces, yo los invito a que lo tomen. Estas son las guías, ¿no? De guía de uso de Google Meet, cómo utilizar Google Meet. Y bueno, está muy completa, la verdad. Una guía de Zoom. Una guía de Zoom y que igual, o sea, está muy completa. Estoy apurándome. Esta es la que les comentaba de Educos, que la verdad es súper recomendable. Está en inglés, pero bueno, es muy recomendable porque incluso lo divide, ¿no? O sea, divide por una parte de desarrollo instruccional, otra parte sobre política educativa en cuestión digital y otra parte, por ejemplo, sobre laboratorios virtuales, cuestiones de Zoom, etcétera. Harvard era la que les comentaba, que se llama Teach Remotely, tiene incluso tiene una biblioteca, ¿no? de recursos, prácticas de enseñanza en línea, colecciones digitales, o sea, la verdad es que está muy, muy buena y creo que les puede servir también mucho. Por otro lado, sí, miren, estos son algunos de los artículos de Harvard, ¿no? También todos relacionados con el aprendizaje en línea. Y bueno, de todas maneras, yo creo que ya, en este apartado, este es el apartado del CIE, de educación a distancia que acabamos de abrir. Fíjense, aquí ya están varios documentos, por ejemplo, el diseño instruccional para el aprendizaje en línea. Claro que todos estos están a su disposición y además, si ustedes tienen dudas, nos pueden escribir, ¿no? O comunicarse con nosotros y tener asesorías personalizadas. Luego, estas secciones de recursos. Entonces, aquí tenemos más de 89 recursos, documentos, infografías, libros. Muchos de estos son sobre aplicaciones digitales, ¿no? Mentimeter, Grammarly, Digo, Peerltrees. O sea, si uno se mete, viene de qué trata esta herramienta, la liga a la herramienta. Y bueno, ya si la quieren utilizar, lo mismo, o sea, que nos contacten. Y pues eso sería todo de mi parte. Muy bien, pues muchísimas gracias, Armando, por compartir, al igual que los demás panelistas. Hay unas preguntas ya en el chat. Sí. Tenemos poco tiempo, de antemano una disculpa a todos los presentes que están conectados. Algunos se han ido despidiendo, nos hemos alargado. Reitero una disculpa. ¿Qué les parece si nos enfocamos en las preguntas que están en el chat? O están en el chat y lo podemos compartir. Más bien, claro, si hay alguien ahorita que esté conectado, que tenga algún comentario, como verán, Armando pues tiene esta disponibilidad, es muy generoso. Si nos puedes compartir también tu correo, Armando, seguramente claro, algunos de los colegas requerirá de una asesoría personal, sobre todo ahora que se viene el cierre del semestre. Pero si alguno con toda libertad quiere hacer alguna pregunta, sería el tiempo adecuado, y si no, pasamos a las preguntas que están en el chat para tratarlas de ver por ahí. Ok, chequen el chat porque ahí hay unas de las ligas que se han ido compartiendo, están algunos comentarios, así que los animo a checar el chat. De todos modos se los compartiré
junto con el video. Entonces, no sé si hay alguien que quiera comentar, compartir, preguntar. Con toda confianza puede hacer uso del micro. El correo que les acabo de publicar es el de Armando. Bueno, entonces vamos a pasar rápidamente. Leo las preguntas que dejó Cecilia y hay una pregunta más, ¿no? Dice, bueno, se tiene que retirar. ¿No creen que la cuarentena ha mostrado las ventajas de la enseñanza a distancia, pero al mismo tiempo ha dado nueva vida a la educación presencial? Es decir, ha evidenciado las ventajas del encuentro personal. No sé si alguien se anime a atender esta primera pregunta mientras preparamos la segunda. Yo la puedo responder. Por favor. Yo creo que sí nos ha hecho reflexionar, ya lo decía Antonio, sobre la importancia de la parte presencial, aunque claro, esto de cierta manera también es, o sea, estamos hablando, interactuando por videollamada. Digo, si no existiera la videollamada, eso sí sería todavía un reto más importante, pero yo creo que sí ha hecho valorar la educación, o sea, la parte personal con los alumnos y algunas cosas que realmente solo pasan cuando estamos de manera presencial, ¿no? O sea, por ejemplo, que los alumnos, o sea, que la parte virtual sí se puede prestar para la retroalimentación o para que haya un diálogo, pero quizá también puede ser que los alumnos no quieran participar tanto, ¿no? O a lo mejor siempre participan los mismos. Entonces, yo creo que la parte presencial es fundamental. Yo pienso que, yendo en contra de los autores que dicen que la universidad va a desaparecer en algún momento, yo creo que eso no va a pasar, pero quizás sí va a haber o sea, sí va a haber mucha opción de tomar muchas cosas en línea, eso sí. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Armando. Creo que quizás la universidad migra a un modelo mixto, semipresencial, pero concuerdo, o sea, nada puede suplir ese encuentro cara a cara sin la mediación de la tecnología, que es otro tipo de aproximación a la persona, ¿no? Hay otra pregunta, a ver si se animan alguno de nuestros panelistas, Hola, hola. que también hace Cecilia. Perdón, Antonio, ibas a agregar algo. Te Sí, interrumpí. sí, sí. Es rápido. Me comentaba una amiga que tiene un niño de aproximadamente 10 años que, digo, eso es para ejemplificar que tampoco los chavos tienen ese chip digital ya puesto. También les está costando mucho trabajo. Es un niño de 10 años que cada día que entraba a su clase, bueno, ahorita que están en vacaciones ya no, pero la profesora les dejaba un pequeño video de bienvenida todos los días. Y el niño se preguntaba por qué la maestra no le respondía en el video. Entonces no entendía la interacción que estaba pasando ahí, que era un video pregrabado, que era para que pudiera entrar al sistema de la escuela. Y la otra es que había dejado de platicar con uno de sus mejores amigos con el que jugaba todos los días en la escuela. Y no quería platicar con él a través de estas pantallas. Entonces, eso lo que nos empieza a demostrar es que tampoco los chavos tienen ese chip tan de la tecnología y que solo se mueven por ahí. Porque hasta ahorita habíamos tenido la interacción personal, pero también después la interacción en línea. Entonces, pues claro que está empezando a presentar retos y está empezando a darle valor a la parte presencial, ¿no? Sí, fíjate que de ahí voy a permitirme hacer este breve comentario. Hubo un debate hace tiempo en un foro en el que pude participar y un autor señalaba que realmente los alumnos no son nativos digitales, son huérfanos digitales. Y el argumento era que pues, sus padres no habían aprendido de las nuevas tecnologías, ellos se habían lanzado a las nuevas tecnologías a la era digital sin ninguna capacitación, sin ningún acompañamiento y por eso señalaba que efectivamente, como dice Antonio, hay un mito por ahí. ¿Qué tanto son huérfanos digitales y qué tanto son nativos digitales? Me decía este colega que los hijos de esta generación sí van a ser nativos digitales, ¿no? Pero sobre todo, pues que la falta de criterio para el uso de las nuevas tecnologías. Hay otra pregunta, a ver si por ahí interviene también Eduardo, que plantea Cecilia. ¿Consideran que es posible mantener el mismo rigor académico en la enseñanza en línea que en la presencial? Muchas gracias. Yo pienso que sí es posible, pero yo
creo que necesitaríamos más experiencia en la educación a distancia, porque realmente sí, o al menos en la experiencia que he tenido, es que son otras maneras de calificar, son otras maneras de resolver las cosas y entonces nos va a costar trabajo hacer esta adaptación. Quizás si esto en un caso muy malo se extendiera otro semestre, ya seríamos expertos en saber cómo mantener el rigor, pero yo, la verdad, yo sí creo, digo yo, un poco siendo realista, creo que sí se va a perder un poco de rigor académico, pero también si somos un poquito creativos y aplicamos bien las herramientas, creo también es una oportunidad de explorar otras maneras de evaluar, por ejemplo, ¿no? Y creo que también esto, eh, pues igual va a fomentar otra manera de medir el conocimiento, incluso también con lo que acaba de decir Armando, a lo mejor esta negociación que se haga con los alumnos también ayuda a crear otro tipo de competencias, a lo mejor no en cuanto a conocimiento, pero sí en sus habilidades de comunicación, sus habilidades de cómo negociar, por ejemplo, ese tipo de cosas, pues también vamos a tener ese otro tipo de ventajas, ¿no? O sea, desarrollar otras competencias que no, que desatendíamos en un modelo presencial, pero creo que al menos digo, por esta situación que fue imprevisible, que fue de emergencia, que nos tuvimos que adaptar un poco, yo al menos, yo creo que sí se va a perder un poco de rigor, pero si somos creativos y si podemos adaptarnos y podemos atender todas estas sugerencias, creo que se puede resolver correctamente, incluso ganaríamos otro tipo de evaluaciones, otro tipo de mediciones, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Eduardo. Por ahí les compartí un artículo y no sé si lo alcanzaron a leer, muy interesante para la reflexión. Y el autor advierte esta idea del ermitaño digital, estos jóvenes encerrados, como decían los que me antecedieron, el tema pues, de las limitantes de la interacción social. Y efectivamente creo que se van a generar nuevos indicadores. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser el tema de la inteligencia social, ¿no? ¿Qué tanto estar superconectados o hiperconectados puede ser tanto relevante como contraproducente, ¿no? Y por último, está la pregunta que nos formula Arturo Becerra. Dice, ¿cómo podemos mantener motivación para el aprendizaje en el entendido de que tenemos una situación particular de crisis de salud y la atención no es la misma que en momentos normales de clases? Creo que es muy importante el tema de Antonio con respecto a la parte emocional y a la flexibilidad del profesor a la hora de dar clases. Sí, me parece muy buena pregunta, Arturo, sobre todo hay que conectar con el tema del contexto. La situación que estamos viviendo es una situación, digamos, anómala, muy complicada, que va más allá de lo educativo, entra lo económico, lo social, pero efectivamente el reto como docentes es ese, ¿no? La parte emotiva, cómo la atendemos también. No somos psicólogos sociales o psicólogos experimentales como Antonio. No sé, Antonio, si ahí tengas alguna aportación para ir cerrando y los demás colegas también. Sí, bueno, Perdón, nada más para señalarle a Armando que tienes abierta todavía tu pantalla y estamos viendo tus correos. Sí. Así es, Bueno, los dilemas de las pantallas. Ya después les platicaré un caso de un alumno, bueno, que cuando compartió Yo, una yo alumna, también vi algunos casos en internet. Mientras el correo nada más, no hay problema. así es aún. Bueno, entonces, no sé, Antonio, si tú tengas ahí alguna respuesta por la parte emotiva. sí, mira, los experimentales diseñamos los experimentos, valga la expresión, para las otras áreas de la psicología, pero en este caso la clínica, que son los psicoterapeutas, los psicólogos tradicionales, con todas sus ramificaciones. Creo que estamos llegando a un tema de depresión clínica por este tipo de cosa que está pasando. Es una situación que jamás pensamos, no la habíamos previsto y eso nos está obligando a muchas cosas. En la presentación que les comparto con José Luis, vienen algunas ideas de cómo mantener esta sanidad mental, porque tampoco está tan fácil. Digo, uno que tengo 15 años haciendo home office, pero apenas ahora me está empezando a pegar realmente a hacer home office porque no puedo salir como salía antes. Entonces, el contexto de la situación, la sobrecarga informativa, el sobreanálisis de datos y no poderlos bajar a una estrategia que yo pueda utilizar para sentirme mejor porque mi economía va a mejorar o se va a mantener por lo menos, o qué va a pasar con las interacciones con mi gente. Y además que te empiezas a enterar que
gente que conoces, que es cercana a ti, ya tiene coronavirus, pues Ujú. empieza a meterte en problemáticas fuertes. Entonces empieza a tener mayor insomnio, pierdes concentración, etcétera, etcétera. Entonces, algunas de las cosas que puedes hacer es, por ejemplo, tratar de evitar la información sobre el coronavirus todo el tiempo. Ujú. No es que no te informes, pero tratar de evitarla todo el tiempo. Eh, la discriminación de fuentes, de dónde viene, porque también en los grupos de WhatsApp, la tía que te manda el piolín de los buenos días todos los días y las oraciones y todo este rollo, también no lo hace con mala intención, pero también llega a mandarte información que es completamente falsa. De hecho, los que tengan o hayan actualizado recientemente WhatsApp, ahora solo te permite compartir a un solo contacto. Ya no puedes compartir ni a 10 ni a 5, solo a uno. Entonces, alejarte un poquito de la información, tratar de ver algunas cosas. Por ejemplo, yo hace un par de semanas di un show de comedia en línea. Por un lado, para ayudar a liberar esta presión que estamos teniendo, y por otro lado, también yo libero esa presión. ¿Ves? Sí. Entonces, dediquen tiempo a su trabajo, establezcan los horarios, respeten esos horarios y luego traten de tener actividades que sean completamente distintas a todas ellas, ¿no? Y sobre todo, es que pienso que hay que ser muy empáticos, tanto con los alumnos, pero también con los docentes. Yo he defendido en muchos escenarios, me habrán escuchado, la labor que están haciendo particularmente los profesores de asignatura. Pero bueno, no me quiero extender. Saúl ha levantado la mano. La UNAM tiene un área de atención psicológica en línea. Entonces, no está mal que tomen, de pronto, si se sienten muy mal, busquen esa instancia de la UNAM, tomen un rato de terapia, los va a ayudar también a ir sacando y liberando algunas Sí, temáticas. que también acá en la universidad, Armando, tenemos el área de psicología clínica, ¿no? Que creo que Sí, también están dando asesorías y hay sí. colegas si identifican un foco rojo, algún alumno en estos estados depresivos complicados, pues poderlo canalizar, ¿no? Para que pueda ser atendido ante esta situación tan compleja. Saúl, adelante, por favor, te escuchamos y contigo cerramos porque ya nos hemos alargado demasiado y no quiero seguir abusando más de su tiempo. Creo que podemos pasar platicando de estos temas una hora más, pero pues ya hay que también descansar. Adelante, Saúl. Gracias, profesor. Pues igual digo, como para dejarlo ahí en el tintero para próximas reuniones, ahora que hablaban de este tema psicológico y del rigor, la verdad es que a mí lo que me ha dado la impresión es de que toda esta situación nos ha vuelto un poco más humanos, porque a mí me pasó toda esa parte que usted señalaba, que a veces los alumnos se van a la orilla, se distraen un poco, y luego esos muchachos, ahora que yo he tratado de trabajar con ellos por equipo, de no hacer clase masiva de 32, sino hacer clases de 4 o 5, la verdad es que son mucho más participativos. Creo que hay por ahí una enseñanza, o al menos me ha quedado a mí, de que es una manera en la que personalizando un poquito las clases se puede atender mejor al muchacho, digamos, al usuario, y también se le puede involucrar. Creo que se han sentido algunos de ellos incluso hasta más importantes, participan, entregan buenos trabajos, desarrollan capacidades, y la verdad es que por eso también me interesaba entrar el día de hoy, porque creo que ahora el siguiente reto, sobre todo entendiendo que faltan varias semanas, pues es cómo hacer cosas diferentes, ¿no? Para que los muchachos no empiecen a mostrar pues cansancio, hastío alrededor de lo que siempre sea lo mismo. Sí, no sé si ahí, creo que con el comentario de Saúl, Armando y igual Antonio, Eduardo y los que están conectados, pudiéramos tener un segundo panel, quizás más breve, no 4 con 3, para no alargarnos demasiado, sobre el tema de la evaluación, porque efectivamente vamos hacia allá. No creo, Armando y colegas, que regresemos en mayo a clase. Creo que vamos a terminar concluyendo virtualmente nuestras asignaturas. Entonces, si se animan, y ahora sí que aprovechando su generosidad, ¿qué te parece, qué les parece si armamos un siguiente panel, pero nos enfocamos en los temas de evaluación? Se viene la evaluación final y creo que conocer estos recursos que ya nos comentó Armando, estrategias, prácticas, experiencias de algunos, pues sería bienvenido. Podemos incluso hacer un conversatorio más amplio, ¿no? Con menos intervenciones, pero bueno, yo lo dejo esto en la mesa. No sé si nada más para ya cerrar, si los panelistas en un minuto quieren lanzar un mensaje, bienvenido. Yo con esto termino. Les deseo todo que estén bien y nos mantenemos en contacto.
Les estaré compartiendo los recursos que me han enviado los panelistas, así como el video y el chat donde vienen algunos elementos ahí que también se puedan aprovechar. Bien, no sé, Armando, Antonio, Eduardo, si quieran lanzar un mensaje de 1 minuto máximo al final para cerrar con ello. Bueno, igual si quieres nada más para ir cerrando, yo quisiera terminar con un mensaje positivo, o sea, que tengamos ánimo. O sea, yo sé que a todos nos ha pesado, que todos lo sentimos un poquito afectados por esta situación, pero yo creo que más bien podríamos verlo como igual, como una oportunidad para mejorar, como una oportunidad para salir de nuestro espacio de confort, de buscar nuevas cosas, y yo creo que nuestras clases pueden enriquecerse mucho con esta experiencia, ¿no? Yo creo que pues verlo desde ese punto de vista positivo, y también si algunos de los maestros, como los alumnos, ¿no? También están pasando por problemas, tienen alguna dificultad o tienen alguna cuestión que quisieran compartirlo, pues decir que estamos todos para apoyarlo y para escucharlo y para pues, tratar de resolver cualquier situación que los maestros puedan tener, ¿no? Sí, muchas gracias, Eduardo. Por cierto, había comentado por ahí de un banco de casos exitosos. A lo mejor con este trabajo colaborativo no habría que desgastarnos demasiado y poder trabajar en equipo un examen, gente que comparte materia, como en el caso de Silvia y Elia. Creo que podemos hacer algo interesante por ahí, ¿no? Pero bueno, no sé, Armando, Antonio, la parte de cierre, por favor. Sí, pues yo también quiero enfatizar la parte positiva de todo esto, que tiene muchas ventajas. También, pues nada, que al final acordar, o sea, hacer hincapié en que lo más importante es, o sea, que el alumno aprenda, ¿no? O como dijo Eduardo, desarrollar algunas competencias que se están prestando para esta parte en línea, yo creo que es lo fundamental, y nunca perder de vista la parte humana que tenemos en la UP al servicio de los alumnos, o sea, nunca perder eso, ¿no? Entonces, que ellos vean que estamos preocupados, ¿no? Si dejamos tarea, leer las tareas, o sea, que ellos vean que tenemos como esta preocupación porque aprendan. Y solamente lo que dijo, yo súper lanzado con el webinar, o sea, con otro sobre evaluación, solo hacer hincapié en que nosotros vamos a tener uno el jueves sobre en el que Arturo también va a hablar de evaluación un poco. Entonces yo también les extendo esa invitación. Ahí viene, les vamos a pasar la liga y todo también. Y bueno, eso es todo de mi parte. Gracias, Armando. Pues cerramos contigo, Antonio. Pues no quiero ser reiterativo con lo que han dicho mis compañeros, porque sí, nos toca ser positivos y tratar de ser positivos y ser creativos en el uso de las herramientas digitales para la educación. No queda de otra. Así es. Y pues dejarlos con un mensaje de que si van a pedir una manita, que no sea un leproso. Bueno, ahí le salió el estandopero a nuestro estimado colega. Ya lo verán luego por ahí en redes. No Muy puedo bien, pues pasen todos buena noche. Muchas gracias a los panelistas por su generosidad. Nada más ahí les muestro rápidamente, ya tengo sus, acá estaban, no me queden mal. Fue la captura de pantalla. Sus reconocimientos. Se los muestro para que los vean todos. Ese es el de Antonio. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Ya lo hacemos llegar. Luego Yes. está también el de Armando. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por su tiempo y también a los colegas por el aguante, a todos los que están conectados todavía que no han ido, y el de Luis Eduardo. Pues yo se los envío por correo, nos mantenemos en contacto, que pasen bonita noche y me despido. Saludos a todos. Hasta luego. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Hasta Bye. luego. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Bye, Silvia. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Elia, Lupita, cuídense. Gracias. Bye. Eduardo. Cuídense mucho. Hasta Nos vemos. luego. Edgar. Gracias, Hasta bye. luego. Buenas Bye, noches, gracias por todo. Guillermo, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Malu, hasta luego. Que estén muy bien. Igualmente. Nos vemos.